Bienvenidos a un nuevo viaje de ideas. Hoy quiero que se acomoden donde sea que estén, si están solos o acompañados, si van a usar esto como fondo mientras hacen tareas o si simplemente buscan un rato para relajarse y pensar. Este video no es solo para mirar, es para dejarlo entrar, porque el tema de hoy es tan profundo, tan inquietante, que podría hacerte dudar incluso de ti mismo. Vamos a hablar de algo que pocos se atreven a preguntar. ¿Y si volvieras a nacer sin darte cuenta? ¿Y si ya has vuelto y no lo sabes? Este es un tema que cruza los límites de la ciencia, la filosofía, la física cuántica, la estadística cósmica y el misterio más antiguo de todos. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Pero no desde la religión, no desde la fe, sino desde una pregunta mucho más extraña. ¿Y si la realidad misma permite que tú, exactamente tú, vuelvas a existir, incluso sin memoria, sin conciencia de haber sido? Hoy vamos a explorar eso. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal Read, Look, Aprende, porque cada semana tratamos de crear espacios donde pensar se convierte en una experiencia, no en una lección. Ahora sí, comencemos. Imagina esto, un día cualquiera, en un rincón del universo, nace un niño. Tiene otro nombre, otra familia, otra cultura. Su vida será completamente distinta a la tuya. Pero sin saberlo, esa persona es idéntica a ti. No físicamente, no biológicamente, sino en la estructura de su mente. Los mismos pensamientos, las mismas dudas, los mismos sueños. Tú sin saberlo has vuelto. Pero si no hay recuerdos, si no hay rastro de tu vida anterior, ¿sigue siendo un tú? ¿Puede una identidad repetirse sin saber que se repite? La historia humana lleva siglos intentando responder a esta pregunta. Los hindúes hablaban de samsara, el ciclo eterno de nacimientos y muertes. Los budistas fueron más radicales aún. Según ellos, ni siquiera hay un yo que reencarne. Lo que vuelve no es el alma, sino una corriente de causas y efectos. Una energía sin dueño. Pero lo interesante es que esta idea, que parecía mística, empieza a sonar extrañamente compatible con lo que dice la ciencia. Porque desde hace unas décadas, los físicos se enfrentan a un universo que no es tan único como pensábamos. En 2003, el cosmólogo Max Tegmark, del MIT, propuso algo inquietante. Si el universo es infinito, como sugieren varios modelos cosmológicos actuales, entonces todo lo que puede suceder sucede en algún lugar. Y si sucede todo lo posible, entonces también suceden copias de ti, exactas, idénticas, con la misma configuración mental. Tú, pero en otro planeta, tú, pero en otro tiempo. Tú, sin saber que ya has sido tú. Esta no es una idea para una película de ciencia ficción. Es matemática pura. Si hay infinitas oportunidades, toda combinación finita de átomos se repetirá. Y tú estás hecho de átomos. Ahora, la pregunta filosófica, ¿ese otro tú, eres tú o solo lo parece? Hace más de 300 años, el filósofo inglés John Locke propuso algo revolucionario. La identidad personal no depende del alma ni del cuerpo, sino de la continuidad de la conciencia. Es decir, lo que te hace ser tú es tu memoria, tu historia, tus recuerdos, tu narrativa. Pero, ¿qué pasa cuando olvidas? ¿Dejas de ser tú? Locke planteó un experimento mental que hoy todavía se debate. Imagina que el alma de un príncipe entra en el cuerpo de un mendigo, pero conserva todos sus recuerdos. ¿Quién es esa persona? ¿El príncipe o el mendigo? Locke dijo, es el príncipe porque tiene su memoria. Pero entonces, si no hay memoria, no hay identidad. Y sin embargo, eso nos lleva a una paradoja. Hay momentos en los que tú mismo no tienes memoria de ti. Cuando duermes profundamente, cuando te desmayas, cuando eras un bebé.
¿Eras tú en esos momentos? Si aceptamos que sí, entonces tal vez la memoria no sea tan esencial como creemos. Tal vez solo se necesita una configuración interna, un patrón, y si ese patrón aparece en otro lugar, es como si tú hubieras regresado. La física cuántica agrega otra capa a esta locura. En 2005, el físico Sean Carroll, uno de los defensores del multiverso de Everett, propuso que cada evento cuántico genera múltiples ramificaciones de realidad, y en cada una de ellas, tú existes en una variante distinta. Miles de tú, millones. Algunos mueren, otros sobreviven, algunos recuerdan, otros no. Reencarnación, no en el sentido espiritual, sino como multiplicación probabilística de tu existencia, una especie de reaparición constante, pero sin un alma que viaje y sin un tú que lo sepa. Entonces, vuelve la pregunta inicial. ¿Y si ya has vuelto? ¿Y si esta vida que vives ahora es tu segundo intento en una cadena infinita de repeticiones cósmicas, pero sin memoria, sin historia, sin señales? ¿Importa? Eso lo iremos desentrañando en los siguientes bloques. ¿Quién eres tú? Piénsalo bien. No lo respondas con tu nombre, no con tu edad, tu país, tu profesión. ¿Quién eres detrás de todo eso? ¿Eres lo que recuerdas? ¿Eres tus decisiones? ¿Tu cuerpo? ¿Tu conciencia? O tal vez, y aquí la cosa se vuelve peligrosa, ¿eres solo una historia que te estás contando a ti mismo? A lo largo de la historia, esta pregunta ha dividido a los más grandes pensadores, no sobre opiniones menores, sino sobre la naturaleza misma del yo. Uno de los más radicales fue David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII. Hume se sentó a observar su propia mente, literalmente. Trató de encontrar ese yo que todos dicen tener dentro, y no encontró nada. Cuando entro más íntimamente en lo que llamo mi yo, tropiezo siempre con una percepción particular: calor, frío, luz, oscuridad, amor, odio, dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción, y nunca puedo observar nada más que la percepción. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, 1739. En otras palabras, el yo no es más que una secuencia de momentos, de experiencias, de sensaciones pasajeras. No hay una sustancia fija, no hay un centro. Esto, por supuesto, escandalizó a muchos. ¿Y el alma? ¿Y la esencia? ¿Y la identidad continua? Pero Hume no estaba solo. Más de 200 años después, el filósofo contemporáneo Derek Parfit retomó estas ideas y fue más allá. Propuso una hipótesis aún más provocadora. La identidad personal no importa. Lo que importa es la continuidad psicológica. En su famoso libro Reasons and Persons, 1984, Parfit planteó experimentos mentales que dejaron helados a los filósofos. Uno de ellos: imagina que te van a teletransportar. Tu cuerpo se desintegra en la Tierra y una copia perfecta tuya aparece en Marte. Mismo cerebro, mismos recuerdos, mismos sentimientos. Pero el cuerpo original fue destruido. ¿Ese eres tú? ¿Y si en vez de una copia se hicieran dos copias idénticas? ¿Ambas serían tú? Aquí se rompe algo, porque no podemos sostener que ambos son tú. Y sin embargo, lo son, en estructura, en experiencia. Entonces, ¿qué hace que uno sí lo sea y el otro no? Parfit concluyó que la identidad no es lo importante. Lo que importa es la relación de continuidad psicológica y causal. Y si esa relación puede surgir de nuevo en otra parte del universo, sin recuerdos, pero con el mismo patrón de experiencia, quizás tú ya volviste. Pero aquí entra otro ángulo aún más desconcertante: la neurociencia. Hoy sabemos que el cerebro no es un procesador fijo, sino una máquina que se reconstruye a sí misma constantemente. Tus células cambian, tus conexiones neuronales se modifican, y sin embargo, tú sigues sintiéndote tú.
En 2012, el neurocientífico Thomas Metzinger publicó un libro titulado The Ego Tunnel, donde explica que la conciencia es una simulación y que el yo que sentimos es una especie de interfaz biológica. No somos seres que tienen un yo, somos procesos que generan la ilusión de un yo. Metzinger, 2012. Es decir, tu cerebro crea un personaje, un protagonista ficticio, y tú lo crees real. Pero si ese personaje es solo una construcción, ¿qué impide que vuelva a construirse en otro lugar? Y aquí es donde ciencia y estadística vuelven a mezclarse, porque si tú eres solo una configuración mental, un patrón particular de conexiones, de funciones cognitivas, de respuestas emocionales, y si el universo es lo suficientemente grande, ese patrón puede volver a ocurrir, no por magia, no por misticismo, por pura probabilidad. Hay una teoría en física estadística llamada el argumento del duplicado cósmico. Fue popularizada por Brian Greene, físico teórico de Columbia, en su libro The Hidden Reality, 2011. Según Greene, si el universo es infinito, entonces el número de posibles configuraciones de partículas en una región del espacio también es finito. Eso significa que, eventualmente, esas configuraciones deben repetirse. Y tú eres una configuración. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Eres alguien único? ¿O una posibilidad más entre billones? ¿Una identidad sólida o una historia que se repite cuando las condiciones se alinean? Tal vez nunca fuiste el mismo. Tal vez solo has estado jugando a ser tú una y otra vez, y quizás no sea la primera vez que lo haces, ni será la última. Imagina esto: una noche estás solo, en silencio, y de pronto una idea te cae encima como un rayo, una idea tan enorme, tan insoportable, que si fuera cierta, pondría a prueba tu alma. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Friedrich Nietzsche en el verano de 1881, mientras caminaba por los Alpes suizos. Lo anotó en su cuaderno, casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. ¿Y si un día o una noche un demonio se te deslizara furtivamente en tu soledad y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora, la tendrás que vivir una y otra vez, innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y suspiro, todo deberá volver exactamente igual, eternamente? Eso es el eterno retorno, no una metáfora, no un castigo, sino una idea extrema. Tu vida tal como la estás viviendo ahora, ya la viviste, y la volverás a vivir, una y otra vez, para siempre. Para Nietzsche, esta idea no era solo una especulación, era una prueba existencial. ¿Podrías amar tu vida lo suficiente como para desear que se repita eternamente? Ahora, aquí viene lo inquietante. Lo que empezó como una provocación filosófica tiene paralelos reales en la ciencia. Mucho antes de Nietzsche, los estoicos griegos ya habían jugado con esta idea. Zenón de Sitio y Crisipo afirmaban que el universo es un ciclo, que todo nace, muere y vuelve a nacer, en una rueda eterna. Y esta intuición resonó siglos después en la cosmología moderna. Durante el siglo XX, la física empezó a considerar modelos del universo cíclico, donde el cosmos no tiene un comienzo absoluto, sino que se expande, colapsa y vuelve a comenzar. Uno de los más conocidos fue propuesto por el físico Richard Tolman en 1934. Si el universo se expande, se enfría y luego colapsa en un Big Crunch, podría volver a rebotar en un nuevo Big Bang. En este escenario, el universo no es una flecha que avanza, sino un latido, un corazón cósmico que se contrae y se expande. Cada ciclo, una nueva versión del todo, y tal vez la misma historia.
Pero no hace falta un universo cíclico para que el eterno retorno sea posible. Basta con que el universo sea infinito y que las combinaciones sean finitas. Volvamos a lo que decía Henri Poincaré, matemático francés de finales del siglo XIX. Poincaré demostró que en un sistema cerrado y finito con suficiente tiempo, los estados del sistema deben repetirse. Esto se llama el teorema de recurrencia de Poincaré. Y tú, querido espectador, eres un sistema finito. Tus pensamientos, tus actos, tus átomos, todos pueden volver a alinearse. Tal vez no ahora, tal vez no aquí. Pero si el tiempo es eterno, todo volverá. Nietzsche nunca dijo si el eterno retorno era real en un sentido físico. No tenía pruebas, pero tenía una intuición devastadora. La pregunta no es si volverás, sino si podrías soportar que todo se repita, sin poder cambiar nada. Y si lo piensas bien, no hace falta creer en el eterno retorno para que su impacto sea real. Porque si la vida que estás viviendo ahora ya ha sido vivida infinitamente y volverá a ser vivida infinitamente, entonces cada decisión que tomas se convierte en un acto eterno. Cada error se repetirá, cada beso volverá, cada pérdida se repetirá como un eco sin fin. Ahora llevemos esto a una conclusión aún más rara. ¿Y si tú, exactamente tú, ya has vivido esta vida 1000 veces? ¿Y si en este momento, mientras miras este video, ya lo has mirado antes millones de veces, en millones de versiones de ti mismo? Pero aquí está la trampa. Nunca lo recordarás, porque si todo se repite, también se repite el olvido. Y eso nos devuelve al corazón de este video. ¿Volverías sin darte cuenta? La respuesta de Nietzsche sería aterradora. Sí, y lo harás, una y otra vez, para siempre. Pero aún no hemos llegado al fondo del abismo, porque incluso si el universo se repite, incluso si los átomos regresan a su sitio, ¿qué hay de ti? ¿El yo vuelve también? ¿O solo es una ilusión que aparece cada vez que el patrón se enciende? Hasta ahora hemos hablado de ti, de tu identidad, de la posibilidad de volver sin darte cuenta. Pero ahora viene la pregunta que muchos evitan. ¿Y si tú nunca fuiste realmente tú? Me explico. Durante siglos hemos creído que dentro de nosotros hay algo sólido, continuo, un yo profundo que habita el cuerpo. Pero la ciencia moderna dice otra cosa. Dice que eso no existe. En la neurociencia no hay evidencia de un centro fijo en el cerebro donde esté tu yo. No hay un botón que diga, esta es la persona. Lo que sí hay es actividad, redes, procesos, como una orquesta sin director, pero que suena como si alguien la dirigiera. El filósofo alemán Thomas Metzinger lo explicó claramente. No somos algo que tiene un yo, somos algo que genera la ilusión de un yo. Y es exactamente eso, una ilusión útil, una historia que tu cerebro se cuenta para no volverse loco. Vamos a hacerlo más claro. Cuando te despiertas por la mañana, hay una sensación de continuidad. Soy yo, el mismo que se durmió anoche. Pero eso no es más que una reconstrucción. Durante el sueño profundo, ese yo desaparece. No piensas, no decides, no tienes recuerdos. Y sin embargo, cuando despiertas, te sientes el mismo. Esto muestra que el yo no necesita estar encendido todo el tiempo. Aparece cuando hace falta, como una aplicación que solo se activa al abrirla. Ahora imagina lo siguiente. Una copia exacta de ti aparece en otro lugar del universo. Mismas conexiones cerebrales, mismas emociones, pero sin recuerdos tuyos. ¿Es esa persona tú? Según el filósofo Derek Parfit, la respuesta es sí, parcialmente. Porque lo importante no es el cuerpo, ni el alma, ni siquiera los recuerdos. Lo importante es el patrón de continuidad. Si esa configuración puede volver a surgir, aunque sea en otro sitio, tú puedes volver. Y si vuelves sin memoria, no notarás que volviste. Esto también lo muestra un experimento curioso de la neurociencia.
En casos extremos de epilepsia, se ha dividido el cerebro humano en dos mitades, cirugías llamadas comisurotomías. ¿El resultado? Cada mitad parece tener una conciencia propia, como si dos yos vivieran en un mismo cuerpo. Esto demuestra que la identidad es frágil, divisible, artificial. Entonces volvamos a lo esencial. El yo es real. Sí, pero no como creemos. Es real como una nube es real. Tiene forma, tiene peso, pero no tiene centro. Y si no tiene centro, puede surgir de nuevo, como un patrón, como una onda que vuelve a aparecer. Y si vuelve, aunque tú no lo sepas, tú has vuelto. Hasta ahora hemos hablado de la identidad como una construcción, de que puedes volver sin darte cuenta, pero todo eso suena filosófico, ¿no? Ahora pasemos al terreno de los físicos, porque lo que vas a escuchar no es mística, es matemática. Y cuando la matemática habla, hay que escuchar con respeto. La física moderna, especialmente la cosmología, propone algo que parece sacado de ciencia ficción, pero no lo es. El universo podría ser infinito. Esto significa que no solo es muy, muy grande, sino que no tiene fin, y si el universo no termina, entonces todo lo que puede suceder debe suceder, y no una sola vez, sino infinitas veces. Vamos a hacerlo más sencillo. Tú estás hecho de átomos. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu personalidad, todo está formado por partículas en ciertas posiciones. Ahora imagina que el número de formas posibles de combinar esos átomos es finito, enorme, pero finito. Si el universo es infinito, entonces ese patrón que eres tú va a repetirse. Simple estadística. Este argumento fue desarrollado por físicos como Max Tegmark, MIT, y Brian Greene, Columbia. Ellos explican que en un universo infinito debes tener un doble en algún lugar. Alguien igual a ti, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, ahora mismo, y otros que ya lo hicieron antes. Pero eso no es todo. Hay algo llamado el principio cosmológico, la idea de que el universo a gran escala es homogéneo y uniforme. Lo que ocurre aquí, también ocurre allá. Y si el azar tiene espacio suficiente, repite. Esto significa que si bien tú mueres en este rincón del cosmos, otra versión de ti puede surgir en otro, idéntico, pero sin tus recuerdos, sin tu historia, solo con la misma estructura. Y eso es lo que da miedo, porque si es cierto, entonces no necesitas alma para reencarnar, solo necesitas que la naturaleza repita su jugada, y si el universo es infinito, esa jugada ya la ha repetido. Entonces, volvamos a ti. Tú, sentado, caminando, trabajando, respirando ahora mismo, ¿estás seguro de que es la primera vez que haces esto? ¿Y si ya lo hiciste? ¿Y si ya has vivido esta vida en otra esquina del cosmos? ¿Y si ahora mismo, en este segundo, hay otra persona exactamente igual a ti escuchando estas mismas palabras, creyendo que es única? Todo lo que se necesita es espacio y tiempo, y el universo tiene de sobra. Ya entendimos que en un universo infinito, lo improbable se vuelve inevitable, pero eso es con una sola realidad. ¿Qué pasa si en vez de un solo universo hay millones? Miles de millones, infinitos. Bienvenido a uno de los conceptos más perturbadores de la física cuántica, el multiverso. La idea de los universos paralelos ya no es solo ciencia ficción, es parte de teorías reales, discutidas por físicos como Hugh Everett, Sean Carroll o David Deutsch. Todo comienza con un problema cuántico. En el mundo de las partículas más pequeñas, los átomos, electrones, fotones, no hay certezas, solo probabilidades. Un electrón no está en un lugar fijo, está en varios lugares a la vez, hasta que lo observas. Este fenómeno se llama superposición, y cuando lo observas, se colapsa en una sola opción. Pero,
Según la interpretación de Everett, lo que realmente ocurre es aún más raro. En vez de colapsar, el universo se divide. Imagina que lanzas una moneda cuántica, cara o cruz. Para ti sale cara, pero en otro universo acaba de salir cruz, y en ese universo tú tomaste otra decisión. Fuiste por otro camino. Quizás nunca viste este video, quizás ni siquiera naciste, y eso no pasa una vez. Pasa cada vez que ocurre algo cuántico, cada segundo, en cada rincón del cosmos. Esto cambia todo, porque ya no necesitas un universo infinito para volver, necesitas simplemente existir. Según esta teoría, cada versión de ti que pueda existir ya está existiendo, ahora mismo. En otra realidad, un tú que decidió estudiar otra cosa, un tú que murió joven, un tú que envejeció sabio, y sí, un tú que vuelve cada vez que mueres en este universo. Y aquí viene la pregunta inquietante. ¿Cuál de todos esos tús eres tú? La respuesta puede ser todos y ninguno. La conciencia podría ser como una corriente que fluye de rama en rama, eligiendo sin saberlo entre infinitos caminos. No notas que cambias, porque siempre hay una versión tuya que sigue adelante. Y esto no es solo teoría loca. En los años 2000 se hicieron experimentos como el experimento de la doble rendija cuántica, donde partículas parecían comportarse de formas que solo se explican si hay múltiples realidades actuando al mismo tiempo. Incluso el físico Richard Feynman dijo: la mecánica cuántica no describe una sola historia, sino todas las historias posibles al mismo tiempo. Y tú estás dentro de una de esas historias, pero no sabes cuál, ni por cuánto tiempo. Así que cuando mueras en esta, ¿quién dice que no despertarás en otra? Y si ese despertar ocurre sin memoria, sin saber que moriste antes, entonces volviste, y nadie lo notó. Ni siquiera tú. Imagina que todo lo que estás viviendo ahora, cada palabra que escuchas, cada decisión, cada silencio, cada error, cada alegría, ya ocurrió antes, y no solo una vez, sino infinitas veces, y peor aún, volverá a ocurrir, tal como es, sin cambiar nada. Eso es lo que propone la idea del eterno retorno, una de las ideas más impactantes y perturbadoras de la filosofía. El origen de esta idea se remonta a la antigua Grecia. Filósofos como Heráclito, Pitágoras o Empédocles ya creían que el tiempo no era lineal, sino cíclico, que el universo pasa por grandes ciclos: nacimiento, destrucción, renacimiento. En la cultura hindú también aparecen los ciclos de samsara, el renacer de las almas. En la tradición maya, en los egipcios, incluso en algunas tribus africanas. Pero fue Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, quien llevó esta idea al límite, y no como mito, sino como prueba filosófica brutal. Nietzsche escribió en La Gaya Ciencia lo siguiente: ¿qué pasaría si un demonio se te acercara en tu soledad más profunda y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora, la tendrás que vivir otra vez, y otra vez, incontables veces? ¿Te revolcarías de desesperación o lo aceptarías como un regalo divino? Es una idea escalofriante, pero también una prueba, una especie de espejo, porque si supieras con certeza que vas a vivir esta misma vida una y otra vez, ¿la vivirías igual? El eterno retorno no solo es una reflexión existencial. Hoy algunos físicos la consideran curiosamente posible si el universo es cerrado y finito. Es decir, si el cosmos algún día se contrae en un Big Crunch y todo vuelve a empezar. Un universo que colapsa, explota, se repite, una eternidad de bucles, y tú atrapado dentro. ¿Y cómo encaja esto con la conciencia? Aquí viene lo más escalofriante. Si mueres y luego naces otra vez en un universo idéntico, con los mismos padres, la misma escuela, los mismos traumas, y si tu memoria se borra, entonces no notarías la repetición.
Volverías a amar igual, a fallar igual, a preguntarte lo mismo. ¿Será esta mi única vida? Pero no lo sabrás, porque ya lo has vivido y lo volverás a vivir. ¿Recuerdas esa sensación de déjà vu? Cuando estás convencido de que algo ya lo viviste. ¿Y si no fuera solo un fallo de tu cerebro? ¿Y si fuera un eco, un recuerdo de otra vuelta al mismo ciclo? El filósofo estoico Marco Aurelio dijo una vez: lo que ha ocurrido volverá a ocurrir, nada es nuevo, todo es repetición. Y en ese ciclo eterno, quizá la única libertad real es esta: elegir cómo vivir lo inevitable. Así que, si estás viviendo esto por segunda, tercera o milésima vez, ¿estás orgulloso de cómo estás viviendo? Si no, ahora es el momento de cambiar, porque tarde o temprano volverás aquí. Has llegado hasta aquí. Quizá estás en tu casa, en tu auto, haciendo tareas o simplemente dejando que esta voz te acompañe. Pero ahora viene la pregunta más difícil de todas, la más profunda, la más honesta. ¿Quién eres tú? Porque si hablamos de reencarnación, de ciclos infinitos, de universos que se repiten, todo eso no significa nada si no respondemos esto. ¿Qué es lo que vuelve? ¿Eres tu cuerpo, tu nombre, tu historia, tus recuerdos, tu voz? ¿O hay algo más profundo? Algo que no tiene forma, ni palabras, ni memoria, pero que aún así sigue ahí. Algo que observa, que se da cuenta, que no cambia, aunque todo lo demás cambie. En física cuántica, algunos investigadores, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, propusieron una idea polémica. La conciencia podría ser un fenómeno cuántico que no está completamente localizado en el cerebro y que, al morir, podría liberarse, no como un alma en el sentido religioso, sino como un patrón de información, como un sistema capaz de reconfigurarse en otro cuerpo. Y aquí entra algo sorprendente. El físico Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, escribió en 1956: la conciencia es singular. No hay múltiples conciencias, aunque parezca que las hay. En realidad, hay una sola mente experimentando desde distintos cuerpos. Piénsalo bien. ¿Y si solo hay una conciencia universal mirando a través de todos los ojos? Tú, yo, el que fuiste, el que serás. Todo siendo la misma conciencia en distintas máscaras. La neurociencia moderna aún no puede explicar qué es exactamente la conciencia. Puede medir sus efectos, pero no su origen. Y si no podemos entender qué es lo que siente, ¿cómo podemos saber si eso puede continuar después de la muerte? Aquí entra un viejo experimento mental, citado por Thomas Metzinger, filósofo de la mente. Imagina que te clonan perfectamente, tu cuerpo, tus recuerdos, tu voz, tus hábitos, pero ese clon no eres tú, porque tú solo eres tú. No hay copia posible del yo, y sin embargo, ¿cómo sabes que el tú de hoy no es ya una versión repetida de un tú anterior? La filosofía budista dice algo simple pero profundo. No hay un yo fijo. Lo que llamamos yo es un flujo de causas y condiciones, como una llama que se pasa de una vela a otra. La llama no es la misma, pero tampoco es completamente distinta. Entonces, si hay una reencarnación, no eres tú quien vuelve. Es la conciencia misma fluyendo, reapareciendo, explorando una y otra vez este mundo. Y esa conciencia no tiene nombre, no tiene forma, solo tiene una misión: vivir. Así que ahora, cuando apagues este video, mira a tu alrededor. Escucha tu respiración, mira tus manos y pregúntate: ¿estoy viviendo como si esta vida fuera la primera vez o como si fuera la última? Porque si la física y la filosofía están en lo cierto, tal vez no hay ni principio ni final, solo esta conciencia que siempre ha estado aquí y siempre estará, volviendo.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esto te removió algo por dentro, si te hizo pensar en cosas que nunca habías considerado, te invito a que te suscribas a este canal, compartas este video y formes parte de esta comunidad que busca entender no solo lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser. Nos vemos en el próximo Vía.